Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El lunes comienza con un dato económico y con un principio de acuerdo que afecta a los bolsillos de los más de 3 millones de autónomos en este país. A las 9 de la mañana conoceremos cuántas personas se han afiliado a la Seguridad Social en el mes de junio, un mes que suele ser un balón de oxígeno para el desempleo y que, según las previsiones del Gobierno, este año podría dejar hasta 85.000 nuevas afiliaciones, lo que, de confirmarse luego, supondría el doble de los nuevos afiliados en el mes de junio previo a la pandemia. La segunda clave de este lunes afecta a los autónomos, decíamos, porque Gobierno y patronal acaban de cerrar el nuevo sistema de cotizaciones. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Se lo estamos contando en la SER. 2 de las 3 organizaciones autónomos apoyan la propuesta del Ejecutivo, así que el autónomo que declare hasta 1.300 euros pagará menos de lo que paga ahora, y el que declare más de 1.700 euros al mes pagará más. Alejandra de la Fuente. El Gobierno ha remitido a los agentes sociales el documento que pretende aprobar esta semana y que contará con el apoyo de 2 de las 3 organizaciones de autónomos, según revelan a la SER fuentes de la negociación. El documento del Ejecutivo supone que los autónomos pasarán a pagar sus cuotas en función de sus ingresos reales, y hay importantes novedades para los más de 3 millones de autónomos en este país que adelanta la SER. Los que cobren menos de 1.300 euros pagarán menos cuotas, con rebajas de 50 euros mensuales para los que cobran menos de 670 euros y con rebajas de 34 euros mensuales para los que cobran menos de 900 euros al mes. Por el contrario, los que cobran más de 1.700 euros mensuales verán aumentada su cuota hasta 122 euros al mes, más para quienes ingresan más de 6.000 euros mensuales. Estas tablas irán cambiando en 2024 y 2025, es decir, que los recargos serán mayores de forma progresiva durante 3 años. El sistema contempla la posibilidad de cambiar hasta 6 veces al año el tramo en el que los autónomos pueden colocarse, y un sistema por el que Hacienda devolverá o cobrará más en función de que estos tramos de renta cuadren finalmente con los ingresos percibidos en realidad. El dato del paro y el nuevo sistema de cotizaciones llega al comienzo de un verano de muchas turbulencias económicas en el que el miedo a la inflación está frenando ya el motor de la economía, el consumo. Porque la inflación es ya el principal problema para el 93% de los españoles. 1 de cada 3 ha recortado la cesta de la compra y solo 1 de cada 4 cree positivas las medidas del Gobierno. Son datos de la última encuesta de 40DB que publica esta mañana la SER y El País, y que deja otra clave. Si hoy se celebraran elecciones, el partido más votado sería el Partido Popular. Que superaría al PSOE en votos y en escaños, frenaría el ascenso de Vox y obtendría 118 diputados. Son 15 más que los que obtendrían los socialistas, que se quedarían con 103. Vox se estanca, se quedaría con 51, y Unidas Podemos perdería 4 escaños. Ciudadanos obtendría 2 diputados. Enseguida desglosamos el detalle de esta encuesta. Les contaremos también que el Gobierno quiere poner coto a la temporalidad en el sector sanitario. El Consejo de Ministros aprueba mañana un decreto con 2 medidas: hacer fijos a 67.000 sanitarios y garantizar que los sanitarios no puedan estar más de 3 años encadenando contratos temporales. A las 8 les daremos más detalles de la medida con Mariola Lourido. De momento, el anuncio llega a las puertas de otro verano con falta de personal, falta de camas y mucho hastío entre el personal sanitario. En plena séptima ola faltan 9.000 camas en todo el país. Y en lo que llevamos de año, Sanidad ha prescindido de casi 6.000 sanitarios. Teresa Rubio, buenos días. Buenos días. Los cálculos del cierre de camas, casi 9.000 los ha hecho el Sindicato de Enfermería SATSE. María José García es la portavoz. Cierres programados y progresivos de camas, de consultas externas, de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Y vamos acumulando más de 706.000 pacientes pendientes de intervención quirúrgica. Fernando Ontangas es del sindicato CESIF. El personal está agotado y se están empezando a suspender ya permisos y vacaciones. Si no te atienden en el centro de salud, te vas a urgencias y cuando llegas también están colapsadas. Tato Vázquez es el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Lo que hace que los pacientes se busquen la vida y vienen a nuestros servicios, donde saben que estamos abiertos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Aproximadamente un 30% de las urgencias podrían ser atendidos en otros niveles asistenciales. La presión en urgencias en las últimas semanas ha crecido hasta un 30% en algunas comunidades. Del exterior, en Italia, en los Alpes.
La Fiscalía de Trento ha abierto una investigación por el desprendimiento de un trozo de glaciar que deja ya 6 muertos y al menos 16 desaparecidos. Las autoridades creen poco probable que haya supervivientes. Y en Dinamarca hoy pasa a disposición judicial el detenido como presunto autor de los tiroteos ayer en un centro comercial en Copenhague. Es un joven de 22 años que iba armado con un rifle y que dejó 3 muertos y al menos 3 heridos críticos. El jefe de la policía danesa ha dicho que no se descartan más detenciones en las próximas horas y ha pedido colaboración a todos los ciudadanos. Pues así comienza este lunes 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebra su Día de la Independencia. Y lo hace en un momento de polarización como no se veía en el país desde hace décadas. Los fallos de la Corte Suprema han dividido al país en temas como el aborto o el cambio climático. Escribe el columnista David Ramos en el Washington Post que hoy el país está enfadado y traumatizado y está muy alejado del resplandor de los padres fundadores. Hoy la mayoría de estadounidenses sienten que su país está perdiendo el rumbo. Y cerramos la portada con el tiempo, Enrique. Hoy con tormentas y chubascos en el norte de la península, con cielos despejados y mucho calor en el resto del país. Hay 5 comunidades en alerta por el calor. Son Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ahí en unos minutos se van a incorporar los medios aéreos a las labores de extinción de un incendio forestal en el municipio de Venta del Moro. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Las brigadas terrestres han trabajado toda la noche. Se activaba la situación 1 del plan especial frente al riesgo de incendios forestales. Se desalojaba la finca del paraje del Tochar. El fuego comenzaba sobre las 3:30 de la tarde de ayer domingo. En las labores de extinción trabajaron 200 personas e intervinieron 12 medios aéreos. El viento y el difícil acceso a la zona complicaron las tareas de extinción. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. La encuesta de 40DB que publica esta mañana la serie El País refleja que la inflación es ya el primer problema para los españoles, que solo 1 de cada 4 creen positivas las medidas del gobierno y que si hoy se celebraran elecciones el PP sería el partido más votado, Enrique. El PP de Feijóo crece y el PSOE pierde medio punto. Los populares serían ya primera fuerza, crecen 6 puntos, obtendrían el 27,4% de los votos y sacarían 118 diputados. Ganan 5 escaños, que son los mismos que pierde el PSOE, que se quedaría con 103. La ultraderecha se estanca, Vox pierde un escaño y Unidas Podemos se recupera hasta los 31, aunque por debajo de su anterior marca electoral. Es la cuarta subida consecutiva del PP y es la primera vez que roban a la ultraderecha más papeletas de las que ceden. En cualquier caso, el mapa se consolida virando a la derecha. Partido Popular y Vox sumarían en promedio 169 diputados. La izquierda no sumaría para gobernar, ni siquiera si se apoya en sus socios parlamentarios. Y todo en un país asfixiado por la inflación, que se ha convertido ya en el principal problema para el 93% de los españoles. 1 de cada 3 dice que está empezando a recortar sus gastos, casi el 9% está consumiendo menos ocio y está comprando menos ropa. 9 de cada 10 está menguando el uso del aire acondicionado y 9 de cada 10 está comprando ya solo productos esenciales. El gobierno de coalición tiene por delante un verano difícil que intentará atajar con medidas de impacto social que agraden a su potencial electorado. Este próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación. Mañana aprobará la medida en Consejo de Ministros y en paralelo sigue cerrando otra medida clave en su agenda social. La Ley de Memoria Democrática está prácticamente lista y hoy tendrá la luz verde de la Comisión. Aunque falta la abstención de Esquerra Republicana, la clave en este momento es qué da a cambio el gobierno. Los republicanos catalanes piden, por ejemplo, recuperar documentos del Archivo General de la Guerra Civil. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. El gobierno tiene los apoyos garantizados para que la ley salga adelante, pero PSOE y Unidas Podemos tratan de sumar a Esquerra a la ecuación. Hay fuentes de la negociación que ya dan por hecho una abstención de los republicanos con los que se mantienen abiertas negociaciones. Piden, por ejemplo, una escala de reparaciones para las víctimas del franquismo, eso más allá de las propuestas que un comité independiente tendrá que hacer en el plazo de un año tras la aprobación del texto. Las negociaciones giran también en torno a las incautaciones. Los independentistas catalanes piden para la Generalitat la titularidad del edificio de la Jefatura Superior de Policía en Vía Layetana, algo sobre lo que no hay discusión. No es posible, según los socialistas, que sí que se abren a la devolución de otros bienes y documentos. En cualquier caso, la norma que prevé la ilegalización del régimen y de las sentencias dictadas por razones políticas e ideológicas va a ser aprobada gracias al voto a favor de buena parte de los socios parlamentarios y con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.
Y hoy se celebra en Marruecos la segunda parte del juicio a los migrantes detenidos tras el intento de salto a la valla en Melilla, que dejó 23 muertos, según Rabat, 38, según las organizaciones humanitarias. Un juzgado de primera instancia de Nador juzga a los 64 detenidos acusados de varios delitos, como organizar la entrada clandestina de migrantes a nuestro país. En paralelo, el asunto ha llegado a Bruselas porque la europarlamentaria y portavoz también de Izquierda Unida, Sira Rego, ha reclamado a la Comisión una investigación por la tragedia. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Será el segundo punto en el orden del día y se presenta abrupto porque a propuesta de Izquierda Unida la Comisión ha recibido una carta encabezada por la eurodiputada española Sira Rego en la que se reclama, y 50 firmas, la revisión de todos los acuerdos con Marruecos por los muertos en la frontera con Melilla. Muchos de los que firman pertenecen al grupo de los Verdes, pero también hay 4 socialdemócratas, lo que quiere decir que la española Irache García tendrá trabajo hoy para evitar que el grupo que preside, el Grupo Socialista, se divida en un tema sobre el que la Comisión tendrá que definir su posición ante los eurodiputados. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Ucrania confirma que Rusia se ha hecho con el control de Lugansk, una de las provincias clave en la región del Donbass, donde el ejército ruso ha concentrado sus fuerzas en las últimas semanas. Además, Moscú se anota otro tanto con la toma de la ciudad de Lysychansk. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, Ucrania admite su derrota en esa localidad, el último bastión que aún controlaba en la región de Lugansk, aunque anoche su presidente, Volodymyr Zelensky, afirmaba que Ucrania trabajará para recuperar Lysychansk y el resto del territorio de Lugansk con la ayuda del armamento de largo alcance occidental. Lo cierto es que las fuerzas prorrusas, con el apoyo del Kremlin, controlan ya la mayor parte de Lugansk e intensifican su ofensiva sobre la vecina región de Donetsk, donde los bombardeos rusos sobre las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk dejaron este domingo varios civiles fallecidos en zonas residenciales, según las autoridades regionales. En paralelo, en el Mar Negro, Turquía mantiene retenido a un carguero ruso que, según Kiev, transportaba trigo robado a Ucrania. Las autoridades aduaneras lo retuvieron el pasado viernes y hoy deciden qué hacer con el barco y el cargamento, informa desde Estambul Luis Miguel Hurtado. El carguero de bandera rusa Zibek Zoli lleva desde el pasado viernes anclado frente a la costa turca del puerto de Karasu, en el Mar Negro. Turquía no se ha pronunciado oficialmente sobre el estatus de la nave, pero según dijeron ayer fuentes diplomáticas ucranianas, el barco se encuentra detenido por transportar trigo robado a Ucrania. Aunque Kiev lleva años denunciando que países como Siria o Turquía han importado decenas de miles de toneladas de cereales cultivados en zonas ocupadas por Rusia, esta es la primera vez que se comprueba que el puerto de partida es también una ciudad ucraniana ocupada. Es Berdiansk, al oeste de Mariupol. Se espera que este lunes Ankara decida qué hacer con el buque y con su carga. Es una decisión importante porque los turcos, que controlan los estrechos que conectan el Mediterráneo con el Mar Negro, llevan semanas tratando de lograr un acuerdo que desbloquee la circulación de alimentos por esas aguas y paliar así el riesgo de hambruna en el mundo. Hasta el momento Turquía ha apoyado a los ucranianos, pero evita romper con Rusia y resultar económicamente perjudicada. Alemania apuesta por más sanciones a Rusia y hace autocrítica. El canciller cree que Europa debería haber tenido una alternativa energética al suministro ruso. Palabras de Olaf Scholz anoche en una entrevista en la televisión alemana en la que habló de la inflación que hoy va a intentar atajar con una reunión con los principales actores económicos. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El canciller alemán admite estar muy preocupado por el impacto de la creciente inflación en Alemania y asegura que el próximo año será decisivo. Por ello, hoy ha convocado en Cancillería patronal, sindicatos y expertos. Entre todos buscarán cómo contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y el aumento galopante de los precios para las empresas a corto y medio plazo. El aumento de precios es algo socialmente explosivo, pero lo que importa ahora es que el gobierno haga todo lo necesario para que el suministro de energía funcione, ha afirmado el canciller Olaf Scholz en su primera entrevista de verano en la televisión pública alemana. Respecto a la guerra de Rusia, se ha mostrado abierto a seguir aplicando sanciones en el futuro para garantizar la seguridad en Ucrania y en Europa. En cuanto a las garantías de seguridad que se están discutiendo con Ucrania, precisó que no serán tan amplias como las de los socios de la OTAN.
senso che abbiamo una mancanza d'acqua che si aggira attorno all'85% in meno. La sequía ha superado todos los registros en Italia y hay varias regiones del norte que están cortando el grifo en varios tramos del día. Y la imagen más simbólica está en el río Po, que está prácticamente seco en algunas zonas. Tenemos que irnos, de hecho, a 1951 para encontrar un caudal similar al de hoy, de media por debajo del 30%. La sequía está afectando a agricultores y a ganaderos como el que escuchábamos, que no puede dar agua a sus vacas. La sequía y las altas temperaturas están complicando varias actividades esenciales en el país. De hecho, las altas temperaturas estarían detrás del desprendimiento de parte de un glaciar en los Alpes que ha sepultado a 6.000 personas y que ha dejado 16 desaparecidos. En esa zona de los Alpes, en los Dolomitas, ayer se registró un récord con 10 grados a 3.300 metros de altitud. Vamos a Roma, Marina García. Sí, este fin de semana se han registrado temperaturas por encima de los 40 grados en el interior de Sicilia y Cerdeña o hasta 39 aquí en la capital, en Roma. Pero la situación más preocupante sigue siendo al norte, donde varias regiones han declarado ya el estado de emergencia por sequía, la peor que se vive en Italia desde hace 70 años, y donde el río Po, el más importante del país, sufre una gran falta de agua que pone entre las cuerdas a familias, centrales eléctricas y agricultores. Es precisamente en las regiones del norte, concretamente Lombardía y el Piemonte, en código rojo, donde se arriesgan pérdidas en las cosechas de hasta el 80%. Algunas medidas ya han sido tomadas a nivel regional y urbano, como la prohibición de riego doméstico y el cierre de las fuentes en Milán, pero el jueves en rueda de prensa el ministro Draghi ponía como fecha este mismo lunes para lanzar un paquete nacional de medidas de emergencia que intentará responder en un primer lugar a las partes del país más en riesgo, pero también al resto de Italia. Los problemas de sequía son ya una preocupación para todo el país y el racionamiento hídrico una realidad para este verano. Y en Estados Unidos, un nuevo caso de violencia policial contra un ciudadano afroamericano desata las protestas en Ohio. 8 agentes han disparado hasta la muerte contra un joven negro que se saltó un control de tráfico. Isabel Fernández Pedrote. Se llamaba Jaylan Walker, tenía 25 años y durante la persecución, según la versión de la policía, disparó un arma desde el coche y luego huyó a pie. Fue cuando la policía, al considerar que suponía una amenaza mortal, lo disparó sin parar. Eran 8 agentes y el cuerpo se encontró con 60 heridas de bala. Todos los involucrados están suspendidos de sus funciones mientras se investigan los hechos. La propia policía ha publicado los vídeos en los que se ve toda la persecución y califican las imágenes de impactantes y difíciles de ver. Y en Reino Unido, un nuevo escándalo sacude otra vez al gobierno de Boris Johnson. Varios miembros del Partido Conservador aseguran que el primer ministro conocía la conducta de Chris Pitcher, un alto cargo del partido que dimitió el viernes al reconocer que había manoseado a varios hombres. Londres, Daniel Postico. Boris Johnson se ha visto salpicado por el escándalo de Chris Pitcher, el vicejefe de disciplina del Partido Conservador, que el viernes dimitió al reconocer que había manoseado a 2 compañeros de partido mientras se encontraba en estado de ebriedad. Ahora otros miembros del Partido Conservador han filtrado que Johnson estaba al corriente de viejas alegaciones por conducta inapropiada de Pincher contra otros miembros de la formación cuando en febrero Johnson la ascendió a vicelíder de disciplina. Había acusaciones contra Pincher desde 2017. Incluso dimitió un integrante senior del departamento en oposición a su nombramiento, pero al parecer Johnson hizo oídos sordos. Downing Street niega que Johnson estuviera al corriente, mientras que Chris Pincher, que sigue siendo diputado independiente, niega las alegaciones antiguas. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.